Ahora veremos integrales definidas, los teoremas. Entonces vamos a ver los teoremas fundamentales del cálculo integral, donde tenemos el primer teorema fundamental del cálculo integral. Con él se demuestra que la integración y la diferenciación son operaciones inversas. Luego tenemos el segundo teorema fundamental, permite calcular el valor del integral a partir de una primitiva, se conoce como teorema o regla de Barra. Pero primero, antes, veremos el teorema del valor medio del cálculo integral. Ya vimos algunos teoremas de valor medio o del valor intermedio para el cálculo diferencial. Ahora veremos el teorema del valor medio, pero del cálculo integral. Este teorema nos dice que si una función f es continua en un intervalo cerrado a b, entonces va a existir un número c perteneciente al intervalo tal que la integral desde a hasta b se puede calcular como el producto de f evaluado en ese número c multiplicado por b menos a. Este teorema es un teorema de existencia. Nos dice que existe un número c, nos está diciendo que por lo menos va a existir un número c, a pesar de que por ahí quizás no quiera saber, no me interesa saber cuál es el número c, simplemente sé que existe ese número c. Entonces vamos a demostrar ese teorema, lo vamos a enunciar nuevamente en forma simbólica. Nos dice que si la función es continua, es de clase 0 en AB, entonces va a existir un c perteneciente al intervalo AB cerrado, tal que la integral desde a hasta b se puede calcular como el producto de f evaluado en c por b menos a. Sabemos por hipótesis que f es continua en el intervalo abierto AB, perdón, en el intervalo cerrado AB. Entonces, por teorema que vimos en funciones continuas, sabemos que f presenta un máximo y mínimo absolutos en los valores xm, xm mayúscula y xm minúscula del intervalo. Estos xm pueden coincidir con a y con b o pueden no coincidir. Lo que sabemos es que la función va a presentar un máximo y un mínimo, que podríamos llamar f de xm mayúscula y f de xm minúscula. Y lo identificamos como m minúscula al mínimo y m mayúscula al máximo. Vamos a hacer el dibujo de cualquier función continua en el intervalo cerrado AB. Entonces nosotros sabemos que si esta función es continua en el intervalo cerrado AB, vamos a tener un valor máximo, perdón, valor mínimo, primero identifique el mínimo, que se produce en x igual a x sub m minúscula, y un valor máximo, que lo identifico como m mayúscula, que se está presentando para este xm mayúscula. Ya vimos anteriormente, cuando nosotros calculamos o definimos integral definida, nosotros vimos que el área calculada con el mínimo va a ser menor o igual que el área bajo la curva. En caso de funciones mayores o iguales que 0, se cumplía que el rectángulo, el área del rectángulo calculada con el mínimo por b menos a, era menor o igual que el área real. Y esto era menor o igual que el área calculada con el máximo. Es decir, si yo tomo este máximo y hago m por b menos a, estoy obteniendo el área de este rectángulo. Bien, si bien nosotros lo vimos para funciones continuas donde f de x es mayor o igual que 0, esta desigualdad se cumple para cualquier caso de funciones continuas. No interesa que f sea no negativa. Puede ser también con f negativa, se va a cumplir esa misma desigualdad. ¿Sí? Entonces volvemos a dibujar la función y continuamos con la demostración. Tenemos escrito lo que decíamos recién, que ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, dividiendo por b menos a, como b menos a es mayor que 0, no va a cambiar la desigualdad.
¿sí? Y puedo hacerlo, me va a quedar la siguiente desigualdad. Y ahora, aplicando el teorema del valor intermedio que vimos para funciones continuas, entonces el teorema me dice que para todo valor que está entre m minúscula y m mayúscula, es decir, entre estos dos puntos, particularmente acá en la desigualdad tengo un valor porque el integral entre a y b dividido b menos a es un valor real que está entre m minúscula y m mayúscula, va a existir entonces un valor c que va a estar incluido o va a pertenecer al intervalo que contiene a x mayúscula y x minúscula. Es decir, que va a existir un valor c tal que f de c es igual al número que está entre m minúscula y m mayúscula. Eso entonces es lo que me dice el teorema del valor intermedio, y aplicado obviamente a este caso, a la demostración que estamos haciendo, y lo único que falta para llegar a lo que quería demostrar es pasar multiplicando el b menos a que está dividiendo al primer miembro y reacomodando esto. Entonces vamos a decir que existe un c perteneciente al intervalo cerrado a b tal que la integral entre a y b de f de x diferencial de x es el producto de f de c o f evaluado en c multiplicado por b menos a. Ahora, una interpretación de este teorema es fácil de ver cuando nosotros tenemos una función, obviamente que sea continua, en el intervalo cerrado a b, pero que es no negativa. Es la interpretación más fácil de realizar porque yo sé que si calculo la integral entre a y b, lo que voy a estar calculando es el área bajo la curva. Eso lo vimos para definir integral definida justamente, que tomábamos rectángulos y calculábamos el área de cada rectángulo como base por altura y luego lo sumábamos y calculábamos el límite. Entonces, si el área es esa que está ahí, fíjense qué es lo que pasará con el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio me dice que va a existir un valor c que va a estar entre a y b, puede ser a y puede ser b también, ¿sí? Y puede ser que sea más de 1, en este caso yo digo que es un solo valor c, de modo que la integral entre a y b se puede calcular como f de c por b menos a. Acá yo ya estoy viendo que puedo calcular el área sacándole un pedacito de este lado a lo que estaba pintado de rosa y pintando esto que no estaba pintado. En el próximo gráfico se va a ver mejor. Es como que saco un pedazo que tenía que calcularlo y pinto una parte donde no la tenía. De modo que si yo hago f de c por b menos a, va a ser el rectángulo este, el área de este rectángulo va a ser igual a la integral definida. Es decir, que en ese caso lo que estoy logrando es encontrar un punto C de modo que puedo sacar un área que necesitaba y ponerla en otro lado de modo que el área bajo la curva la puedo calcular con ese valor f de c. Bien, ese sería el caso más fácil de ver, que puedo calcular el área a partir de un c que está entre a y b. Ahora, en general, hablamos del teorema del valor medio, porque esa integral ya vamos a ver que va a ser un valor promedio de la función. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que calcular promedio de temperaturas, pongo como ejemplo temperaturas, pero podríamos haber hablado promedio de calificaciones, promedio de edades, promedio de pesos, de altura. El promedio de temperaturas, si yo tengo 4 temperaturas, es decir, tomamos la temperatura en 4 momentos del día, el valor medio o el promedio va a ser la suma de esas 4 temperaturas dividido 4. Y eso, independientemente de que las temperaturas sean positivas o negativas, ¿sí? Estamos yendo entonces a ver cuál es la interpretación, una mejor interpretación del teorema, incluido cuando nosotros tenemos valores positivos y negativos, ¿sí? Esto sería entonces el promedio tomando 4
momentos del día, 4 temperaturas distintas, y la divido por 4. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos una temperatura, o mejor dicho, una función, que va a ser la temperatura en función del tiempo transcurrido? Supónganse que tienen de 0 a 24 horas durante el día y toman la temperatura en distintos momentos del día. Lo lógico sería que yo sume todos estos valores, estoy hablando de todos estos valores leídos sobre el eje de las guías, de las ordenadas, ¿sí? Y lo divida por 24 en el caso de que sean 24 medidas. Pero supónganse que en vez de tomar la temperatura en distintos momentos del día de esa manera, yo digo que la temperatura va a tener esta función, es decir, modelizo los valores que obtuve de temperatura, y fíjense que no siempre en la modelización o en el ajuste, en este caso sería un ajuste de estos puntos por medio de esta curva, ¿sí? No siempre van a caer perfectamente. Los ajustes pueden ser que los puntos caigan por afuera, pero en realidad es la mejor curva que yo puedo tener para describir la temperatura como una función del tiempo, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor promedio, no puedo sumar infinitos valores que voy a tener en cada uno de los puntos de la curva roja. ¿Qué es lo que se hace para sacar el promedio o el valor medio? Va a ser justamente calcular, acá dice TC, sería el valor medio o el valor promedio, calcular la integral entre 0 y 24 de la función temperatura dividido por la amplitud o por 24 menos 0. Entonces, el valor promedio va a ser justamente ese valor que está indicado de esa manera. Entonces, ¿dónde estará el valor promedio de la temperatura según esta curva? Y no puede estar ni por arriba del máximo absoluto ni por abajo del mínimo absoluto. Tendrá que estar en un punto entre esos valores y no me va a interesar en qué momento del día tengo la temperatura promedio. Simplemente yo sé que esa temperatura la puedo calcular con la fórmula que tengo acá arriba. Entonces esta es una interpretación, una mejor interpretación del teorema que me permite a mí calcular el valor promedio de una función en un intervalo cerrado. Bueno, vamos a ver ahora sí los teoremas fundamentales del cálculo integral, pero antes de enunciar el primer teorema, vamos a definir una función integral que la voy a llamar g de x. Esa función va a depender del límite superior de integración. Entonces, para ilustrar mejor esto, vamos a trabajar con una función que va a ser la función f de t, igual a t. Es decir, nuestra variable independiente en este momento la voy a llamar t, y la función va a ser igual a t, va a ser una función lineal. F de t igual a t significa que voy a trabajar con una recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1. Entonces, la idea es calcular el área bajo la curva en el intervalo 0x, siendo x el límite superior de integración. Vamos a hacer un dibujo. ¿Qué va a pasar si yo quiero calcular? Acá está dibujada la función f de t igual a t, es una recta que les decía con pendiente 1, es decir, que si yo quiero calcular la integral desde 0 hasta 1 medio, este punto es 1 medio, tengo que hacer la integral entre 0 y 1 medio de t diferencial de t. Y eso tendría que hacer rectángulos, hacer refinamiento de la partición que hice originalmente, calcular el límite, pero como en este caso es una función que en definitiva va a representar un triángulo cuando quiera calcular el área bajo la curva, entonces lo puedo calcular directamente como base por altura sobre 2. La base va a ser desde 0 hasta 1 medio, es 1 medio, y la altura, si es f de t igual a t, directamente va a ser 1 medio.
Entonces el área que estoy calculando ahora es 1/2 por 1/2 dividido 2, eso da 1/8. Si es que quiero calcular en otro valor x distinto, recuerden que estoy haciendo desde 0 hasta x, y en este caso x es 1/2. Si quiero calcular en otro x distinto va a suceder algo parecido. Por ejemplo, si quiero hacer ahora entre 0 y 1, y tendré que hacer base, que va a ser 1, por la altura, que va a ser 1, dividido 2. Y eso me va a dar 1/2. Entonces, lo que estoy viendo acá es que el área o la integral que estoy calculando no depende del nombre que tenga la variable, sino que va a depender de este límite superior y obviamente va a depender de la expresión de la variable, ¿no? La expresión de la función. Pero bueno, si dejamos fijo el límite inferior y la función que tengo que integrar, me va a ir quedando en función del límite superior. Ahora, si quiero para cualquier x, ya que no sea ni 1/2 ni 1, ¿cómo hago para calcular para otro valor de x? Y bueno, va a ser x el límite superior, la base va a ser x menos 0, es decir, x, y la altura, como es f de t igual a t, me va a quedar también x, y el resultado de esa integral va a ser x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces estoy viendo que acá puedo definir una función que va a depender del límite superior de integración. Si es que, por ejemplo, yo quiero saber cuál va a ser el área o el valor de esa función cuando x vale 1, simplemente reemplazo x por 1. Cuando x vale 1/2, reemplazo por x igual a 1/2, y vamos a verificar entonces que los resultados anteriores coinciden con esto. Bueno, la idea de esto entonces es que cuando la función es continua en un intervalo que va desde a hasta x o desde a hasta b, se puede definir una función que tenga esta forma y que dependa únicamente del límite superior. Entonces, si bien acá en la integral tenemos una variable que llamamos t, esta variable la podemos llamar de cualquier manera. ¿Sí? Vamos a decir que va a ser una variable muda porque no influye, digamos, en el resultado. El nombre no influye en el resultado. Lo que va a influir entonces en la expresión de a sub x va a ser el límite superior, y acá está escrita la expresión ya de la función a sub x. Entonces, cuando la función es continua, podemos definir una función de esta manera. Entonces, si la función es continua en el intervalo AB y x pertenece a ese intervalo, vamos a poder definir una función que puedo llamar g, que va a tener la forma g de x igual a la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t. Insisto con esto, lo que me va a ir variando el valor que va a tener la función g va a ser el límite superior. Entonces la variable mía va a estar dada en el límite superior. Una vez que entendimos eso, vamos a enunciar y demostrar el primer teorema fundamental del cálculo integral, que nos dice que si la función es continua, ¿sí? Es decir, la función es clase 0 en el intervalo AB y x pertenece a ese intervalo, si yo defino la función g de esta manera, entonces g' va a ser igual a f de x. Y este teorema me está diciendo entonces que la integración y la derivación son operaciones inversas. Este g le podría haber llamado de otra manera, no es importante el nombre que le pongo a la función, lo importante es que sabemos que depende de x. Entonces, si es continua y x pertenece a ese intervalo, la función definida de esta manera, si la derivamos respecto al límite superior de integración, vamos a obtener el valor de la función subintegral. La demostración la vamos a hacer a partir de la definición de derivada, de la derivada de g. Se calcula como el límite del cociente incremental cuando delta de x tiende a 0. Entonces, recordando en esta expresión que g de x es la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t, es fácil ver que g evaluado en x más delta de x
simplemente tengo que reemplazar en el límite superior y escribir x más delta de x. Ahora, podemos aplicar propiedad de integral definida que dice que la integral desde a hasta x más delta de x se puede dividir en la suma de dos integrales, desde a hasta x y desde x hasta x más delta de x. De modo que en esta expresión se puede simplificar en el numerador el primer término y el tercer término para llegar a que la derivada de g respecto de x es el límite de delta de x tendiendo a 0 entre x y x más delta de x de f de t diferencial de t sobre delta de x. Algo que ya estuvimos viendo recién con el teorema del valor medio. Fíjense que este es el cociente entre la integral y el delta de x, es decir, entre b menos a, porque si yo hago límite superior menos límite inferior, esta diferencia me va a dar delta de x. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del valor medio, porque decimos que es continuo en AB, también va a ser continuo en x hasta x más delta de x, y podemos entonces decir que va a existir un c en ese intervalo, tal que f de c es igual al cociente entre la integral y delta de x. Por lo tanto me va a quedar que g' es igual al límite de f de c, teniendo en cuenta que si delta de x 0, c está en este intervalo entre x y x más delta de x. Si delta de x tiende a 0, x tiende, todo esto va a tender a x, por lo tanto c que está en ese intervalo también va a tender a x. Y puedo escribir entonces que eso es el límite de f de c cuando c tiende a x. Ahora, la variable que tengo al calcular este límite es c. ¿Sí? Esta función es continua y por lo tanto, cuando nosotros aplicamos la definición de continuidad, decimos que el límite de f de c cuando c tiende a x tiene que ser igual a f evaluado en x. Por lo tanto, nosotros podemos decir, sabiendo que es continua la función, entonces que eso es f de x. Y llegamos entonces a la conclusión que la derivada de la función g respecto al límite superior de integración es igual a la función subintegral. Y este es el teorema entonces, el primer teorema fundamental del cálculo integral. El segundo teorema fundamental del cálculo integral se conoce con el nombre de regla de Barrow o teorema de Barrow. Nos va a permitir a nosotros calcular una integral definida sin hacer particiones y refinamientos, sin necesidad de sumar áreas de rectángulos y calcular el límite, sino simplemente conociendo una primitiva de la función. Entonces, si la función, el enunciado es, si la función es continua en el intervalo cerrado AB y f es una primitiva de la función f en el intervalo AB, entonces a la integral definida la podemos calcular como la primitiva f evaluada en el límite superior menos la primitiva f mayúscula evaluada en el límite inferior. De acá entonces la importancia de todas las técnicas o métodos de integración que vimos con anterioridad, porque una vez que tenemos calculada una primitiva, ya podemos calcular la integral definida. Bueno, la demostración es bastante sencilla. Yo sé que como la función es continua en AB, podemos tomar una función definida de esta manera, como la integral desde a hasta x de f de t, y también por el teorema fundamental, el primer teorema fundamental del cálculo integral, yo sé que la derivada respecto a x de esa función es f. Pero es decir que g va a ser primitiva de la función f. Por hipótesis también f mayúscula es primitiva de f minúscula, en el mismo intervalo obviamente. Entonces, lo que podemos decir es que para todo x en el intervalo cerrado AB, tenemos que g de x es igual a f mayúscula más c. Encontramos dos primitivas, entonces ellas difieren en una constante. Y a partir de ahí, sabiendo cuál es la expresión de g de x, vamos a poder
encontrar entonces o demostrar el teorema. G de x es la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t. G evaluado en a va a ser la integral desde a hasta a. Y por propiedad sabemos que es 0. Entonces ya tenemos como dato que G de a vale 0. G de b va a ser algo parecido, va a ser la integral entre a y b de f de t diferencial de t. Pero ahí no puedo dar un resultado porque no sé cuál es la expresión de f, ni quién es a, ni quién es b. Por otro lado, nosotros sabemos que g de x es f más c. Eso se tiene que cumplir para cualquier x en el intervalo, en particular cuando x es igual a a. Entonces me va a quedar que g de a es f de a más c. Y algo parecido para g de b. Me va a quedar que es f de b más c. Pero acaso ya tengo un dato que g de a vale 0 y podría operar entre estas igualdades, por ejemplo sumando o restando, y llegar a la conclusión final. Bueno, acá es lo que les decía, que g de a vale 0, entonces puedo decir que f de a es menos la constante. Podemos ir a la última expresión. Acá a la derecha abajo decía que g de b es f de b más c, pero g de b sabemos que es la integral y puedo reemplazar la constante para llegar a la conclusión entonces de que g de b, que era lo que estaba escrito acá, que es la integral desde a hasta b de f de t diferencial de t, es f de b más la constante. Y la constante, como es menos f de a, me arroja este resultado. Y como la variable es muda, no me interesa si es x o t, la variable que tengo acá, lo que voy a hacer entonces es llevarlo al nombre x y decir que la integral de a hasta b de f de x diferencial de x es la diferencia de la primitiva que yo tengo evaluada en a menos la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Vamos a ver entonces un ejemplo. Quiero saber cuál es la integral definida entre 0 y 1 de 1 sobre 1 más x cuadrado. Nosotros conocemos cuál es una primitiva. Una primitiva es arco tangente. Entonces yo puedo expresarlo de esta manera. La integral desde 0 hasta 1 es igual a la primitiva, y no escribo más la constante, sino que digo que es primitiva y voy a marcar los límites de integración. Eso significa que luego vamos a hacer la primitiva evaluada en el límite superior menos la primitiva evaluada en el límite inferior. Y por algo de trigonometría, algo que sabemos de trigonometría, arco tangente de 0 es 0 y arco tangente de 1 es pi sobre 4. Entonces el resultado de la integral definida es pi sobre 4. Y no tuve necesidad de hacer con la curva una partición, en el intervalo entre 0 y 1, hacer una partición o refinamiento de modo que la cantidad de subintervalos tienda a infinito. Simplemente con una primitiva logramos aplicar la regla de Barrow y calcular esa integral.